Bienvenidos amigos al 70º capítulo de Espejo Constitucional, 70 capítulos junto a usted llevándole la actualidad del proceso constitucional 2023, en esta oportunidad junto a destacadas personalidades del ámbito político. Recordarles entonces dar me gusta a este programa, comparte, comenta en tus redes sociales usando el hashtag Espejo Constitucional. Agradecer a Fair Supply que hace posible que estemos en este canal, que esté Espejo Constitucional llegando hasta sus hogares con todas las informaciones que les traemos el día de hoy. Y también nos puedes apoyar mientras está el programa en vivo a través de Super Chat. Nos puedes apoyar económicamente, por supuesto. Y bueno, déjenme contarles a quién tengo invitada el día de hoy. Seguramente usted ya la conoce a ella. Ella es de la ciudad de Concepción, abogado, directora ejecutiva de Juntos Más Libres, magíster en estrategia y política comercial de la Universidad de Chile, diploma en tributación, actualmente cursa un magíster en pensamiento político en la Universidad San Sebastián. Me refiero a doña Paz Charpentier, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, con harta energía, Tarín. Oye, bueno, sería bueno que las personas supieran que tú también estás cursando el mismo magíster en pensamiento político y que somos compañeras con Tarín. Así Sí. que un gusto estar aquí, Tarín, nuevamente. Ya he estado varias veces, yo creo que entre 6 veces, unas 6, 7 veces me parece. Oh, mira, está Varias. Ricardo acompañándonos muy temprano. Ricardo, ¿cómo estás? Así que, bueno, ya estamos preparados para poder comentar las principales noticias del tema constituyente, que es el objeto de tu programa. Sí, exactamente, ahí estamos, tengo ahí la mejor compañera, yo llegué un poquito tarde, así que Paz me ha ayudado harto No. en los documentos, en ponerme al día cuando uno anda media perdida, ideal tener una buena compañera al lado, así que muchas gracias, Paz, aprovecho No, por favor, Darín, lo la mínimo, lo instancia. mínimo. Sí, bueno, pasemos entonces de frentón a la actualidad del proceso constitucional. Quiero contarles, bueno, que ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, digo yo estaba mirando desde No. la comodidad de mi hogar, por supuesto, pero en el ex Congreso Nacional estuvieron las comisiones trabajando hasta altas horas de la noche. Y antes de pasar específicamente al derecho a la salud que nos convoca el día de hoy, déjeme contarle que hay una iniciativa de un movimiento, de un grupo de diputados que se llama Movimiento Avancemos Chile, ex-PDG, el ex-PDG que lo conforman Giovanna Humada y Víctor Pino, y estas personas entonces están diciendo, ¿qué pasa si en diciembre gana el en contra o lo que era antes el rechazo? Entonces quieren poner como una normativa que en 8 años al menos no se pueda tocar el tema nuevamente. Vamos a revisar esa cuña, es muy interesante me parece, especialmente considerando que como está hoy día planteado sería como un loop infinito. A ver, veamos entonces esa cuña. Atención. Principalmente cerrar este proceso constituyente por un periodo no menor a 8 años. ¿Eso qué significa? Que los últimos 2 años del gobierno del presidente Boric, los 4 siguientes y los primeros 2 de un subsiguiente gobierno, recién a través de un plebiscito de entrada, si es que la ciudadanía así lo establece, podremos volver a tener un nuevo proceso constituyente y estos 8 años nos servirán para poder encontrar equilibrio, volver a retomar la senda económica, la senda de la seguridad también, que está muy dejada de lado por este gobierno y el anterior, y esperamos que también la crisis migratoria, que nos afecta muy grandemente, muy severamente, viniendo desde el norte y ya llegando hasta la misma Punta Arenas, pueda detenerse y por sobre todas las cosas controlarse. Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa, Paz, considerando cómo está planteado el nuevo proceso constitucional 2023, que ya le ponen 2023 porque podría ser 2024, 2025, etcétera? Así es. Es Mira, poco reírse, ¿no? yo
mi mirada acerca de esto, siendo abogado y también teniendo mucha fe en innumerables oportunidades en cuanto a lo que puede o no puede hacer una normativa, me parece que, bueno, es una señal política, particularmente que le habla a un electorado que no estaba a favor de iniciar este nuevo proceso constituyente. Pero ya tuvimos una experiencia similar. De hecho, el proceso constituyente anterior, todos recordarán el famoso artículo 142, no sé si era 142 o 152, Tarín, pero me parece 142. 142, sí, era Que el cierre. señalaba exactamente lo que sigue. De rechazarse la propuesta, continuará vigente la presente constitución. Punto. Y bueno, y la verdad es que a veces la realidad supera el voluntarismo de una norma o el espíritu de una normativa de manera inicial y posteriormente esta se cambia de manera tal que me parece un esfuerzo que le habla a un electorado particular. Por lo demás, ahí se encontraban parte de quienes integran el PDG, que era el partido que supuestamente tenía que dar la sorpresa en la última elección, y sin embargo no lograron elegir ni siquiera un consejero, de manera tal que yo creo que también ahí hay un esfuerzo por estar nuevamente en los titulares, en la esfera pública, ¿verdad? Pero por más positiva que sea esta señal y por más que eventualmente se llegara a aprobar y se quedara consagrada como una limitación para iniciar un nuevo proceso constituyente en los términos que hemos conocido hasta el momento, difícilmente si existe una mayoría en el Congreso al terminar de ganar la opción rechazo en el plebiscito salida, podríamos los ciudadanos oponernos en el fondo aludiendo a esta normativa porque ya lo hicimos en una oportunidad y no llegamos a ningún puerto. Lo que a mí me parecería más interesante sería que no solo no se reiniciara este proceso constituyente, sino que los parlamentarios de alguna manera se comprometieran a que en caso de ganar la alternativa rechazo, entonces que nos indiquen cuáles son las partes de la Constitución vigente que se van a modificar en el lugar en donde siempre debió llevarse adelante este proceso constituyente, que es en el Congreso, ¿verdad? Exacto. Porque también es cierto, y yo creo que es a esta altura es tapar el sol con un dedo, creer que la Constitución vigente no requiere ningún tipo de reforma. Desde el inicio, al menos yo he promovido que sí es necesario una modificación, por ejemplo, al sistema político, de manera tal que se puedan resolver cuestiones que se encuentran muy pendientes hoy, y que además, en temas de, por ejemplo, derechos sociales, etcétera, para al final del día lograr el objetivo que tiene la política, que es resolver las demandas sociales, otorgar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, y con el actual sistema político no solamente aquello no es posible, sino que además ningún gobierno puede llevar adelante ningún proyecto de gobierno precisamente por la fragmentación del Congreso, y eso se soluciona a través de un buen sistema político. Entonces, sí o sí, necesitamos entrar a picar en esa parte, ¿ya? Gane o rechace o se suba lo que suba. Pero, raya para la suma, la realidad se impone muchas veces a las normas constitucionales y particularmente el último tiempo, en donde los parlamentarios se han saltado en innumerables ocasiones transversalmente la Constitución, y la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Así es, lamentablemente, bueno. Es decir, que aún llegando a una nueva ley, ¿cierto? Raya para la suma, digamos, igual el día de mañana pueden llegar un grupo de parlamentarios con mayorías circunstanciales y volver a hacer un proceso, a pesar de que, digamos, de aquí a 8 años no se hace nada. O sea, es decir, es más bien como una idea, una bonita idea, ¿no? Sí, bueno, ahora también es cierto una cosa, que a diferencia, es cierto lo que plantean los parlamentarios en un aspecto, que en el proceso anterior se señalaba expresamente qué sucedía de ganar la opción rechazo. En este proceso no se indica, y sería bueno precisarlo, sí, pero eso no es suficiente. O sea, la realidad, o sea, en el fondo las mayorías políticas en el Congreso pueden tienen mucho poder en términos de poder modificar incluso la Constitución vigente para que el día de mañana diga lo que ellos esperan y aspiran a hacer en materia política. Eso. Sí. Habría que partir por subir los quórum, creo yo. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Comisión experta logra acuerdo. Bueno,
todos abrazándose, pero no llegaron a acuerdo en lo más fundamental. Yo no sé cómo se titula así, pero bueno. Comisión experta logra acuerdo transversal destrabando enmiendas problemáticas del anteproyecto de la nueva Constitución. Dice, al cierre de esta edición, las subcomisiones del órgano votaban las indicaciones y pese a que se extendió el plazo hasta el jueves, la idea era sesionar hasta total despacho. Los 24 comisionados despejaron todos los nudos relevantes, excepto en materias como libertad de elección en salud y sistema electoral. Déjame seguir leyendo un poquito más abajo, donde habla específicamente de la salud para que entendamos un poco lo que ocurrió. Dice, en sistema electoral, pese a todos los esfuerzos que se hicieron para acercar posiciones, no, eso es lo de, a ver, denme un segundito. No, fíjate que ahora justamente no encuentro eso, pero vamos a ir avanzando entonces en lo que pasó anoche particularmente, como les decía, tenemos acá. Esto era lo que decía la Convención Constitucional respecto específicamente del derecho a la salud. Es un extracto porque era larguísimo el articulado, ¿cierto? Entonces dice, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral. Esto es lo que rechazamos el 4 de septiembre, incluyendo sus dimensiones física y mental. 2, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. En el punto 5 dice, el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado, se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertenencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Todos esos principios rigen entonces el derecho a la salud. El 6 decía, en aquella época, asimismo reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos, naciones indígenas, así como a quienes las imparten conforme a esta Constitución y la ley. Y el punto número 9, que también les quise indicar acá, dice, el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Y este era el nudo principal que teníamos, ¿cierto?, con la Convención Constitucional, con su derecho a la salud específicamente, que en definitiva, ¿a dónde iba su 7%, señora en su casa? Ese era el nudo principal, además de todo lo que vieron, todos los principios que rodeaban este derecho, que en realidad lo que más hacen es, en vez de dar certeza, da incertezas con tantos adjetivos. Esto es lo que dice la Constitución vigente. Capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19, que ustedes ya deben conocer porque siempre sale a colación, dice, la Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 9, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Y entonces, finalmente, ellos lograron un acuerdo, un principio de acuerdo, ¿cierto?, que fue votado cuando recién se instaló esta comisión experta, y que queda finalmente artículo 17, bueno, derechos y libertades fundamentales y garantía y deberes constitucionales, artículo 17, este es en el segundo capítulo, ¿eh? Artículo 17, la Constitución asegura a todas las personas, 16, derecho a la protección de la salud física, mental y social. A, el Estado protege el libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y calidad de conforme a la ley. El B dice, las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos de conformidad a la ley. El C dice, el Estado deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo a los estándares básicos y uniformes de calidad. D, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual ascribirse, sea estatal o privado. Esto quedó casi igual a lo vigente, ¿no? Entonces, acá tenemos al lado izquierdo, ustedes pueden ver el derecho que quedó, y al lado derecho pueden ver las enmiendas que presentaron los comisionados. Recordemos que fueron más de 900 enmiendas que presentaron los comisionados. Entonces, se hace referencia particularmente, la voy a leer, a la enmienda 103 de las comisionadas Horst, Peredo, Salem, Martorell, y los comisionados señores Arancibia, Rivera, Sebastián Soto y Osa, para agregar el inciso 16, artículo 17, la expresión el antes de derecho. Bueno, la verdad que esto es un poco técnico para mí, pero querida Paz, vamos a ir a otra cosa, vamos a ir específicamente al debate. Al debate, sí. Oye, estaba recordando ahí de lo que nos salvamos cuando se rechazó la antigua propuesta de texto constituyente, porque en realidad realmente era una ensalada de cosas incomprensibles, es decir, una cantidad de conceptos vacíos que no significan, o sea, que tienen el significado que a cada uno se le ocurra que tienen, pero no desde la perspectiva constituyente propiamente tal, o no eran términos que fueran conocidos para esa área del derecho. Eso primero que todo. Y la discusión. Mira, la discusión que existe hoy dentro de... Bueno, que existía hasta ayer, porque entiendo que ya no se habría llegado a acuerdo. De hecho, los diarios hoy titulan aquello, no se llega a acuerdo en materia de salud, y además agregan una norma relativa a paridad, que no sé si la vamos a alcanzar a revisar, pero que es una norma de paridad que se aprueba con algunas cuestiones que a primera vista, fíjate que se nota que hay cesión de posiciones en todos los sentidos, porque al final hay una regla de paridad, por más que no sea la regla de la izquierda. El problema es que a la izquierda, si no es su regla, dice que no hay paridad. Entonces, claro. Ese es un problema que vamos a tener siempre con la izquierda. Pero fíjense que, derecho a la salud. Aquí la discusión, muchas gracias ahí a Ricardo, lindo recuerdo de ese 4 de septiembre, dice, y saludar a Ricardo y por supuesto a Jimena Corral, que nos está acompañando, a Perrin 22, que también nos acompaña, un saludo para ti. A esta hora. Les debe interesar mucho el tema constitucional. Ya. Sí. Oigan, bueno, ¿cuál era la discusión? La discusión está en dos sentidos. Bueno, el derecho a la salud, no hay discusión en cuanto a que deba consagrarse un derecho a la salud. Es decir, al igual que la Constitución vigente, existe pleno acuerdo en que existe un derecho a la salud. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque siempre desde un porcentaje importante de la izquierda se señalaba que la centro-derecha y la derecha estábamos absolutamente en contra de todos los derechos sociales, que no existía prácticamente derecho a la salud, que no existía derecho a la seguridad social, que no existía derecho a la educación. Y bueno, la verdad es que siempre han existido y están en la Constitución vigente, y también existe un acuerdo súper transversal en que exista la nueva Constitución. El punto aquí radica en dos cosas. Que la centro-derecha y la derecha elige la libertad de elegir no solamente al prestador, es decir, si usted se atiende en un hospital público o privado, ¿cierto? Sino que además a dónde se destinan las cotizaciones obligatorias que usted paga, ¿no? Es decir, usted puede elegir si sus cotizaciones van a ISAPRE o a FONASA, y además puede elegir si se atiende en el sector público o en el sector privado. Sí, libertad absoluta, ¿verdad? Que era, entre otras cosas, como tú bien decías en un momento, uno de los nudos más populares y más fáciles de explicar a las personas del proceso constituyente anterior, en que uno le decía, oiga, usted no va a poder destinar su 7% a la ISAPRE. Usted necesariamente para hacer, entre comillas, solidaridad, diciendo como que no existía, cuando en realidad siempre ha habido solidaridad vía impuestos generales, ¿cierto? Claro. Usted va a tener que destinarlo a FONASA sí o sí. Bueno, y la izquierda dice, no, pues, aquí tiene que haber libertad para elegir el prestador, pero no necesariamente libertad para escoger el sistema a donde usted destina su 7%, y para ellos, al menos lo resumen así cuñeramente, en el fondo se estaría aquí consagrando
la ISAPRE a nivel constitucional. Esa es la discusión. Va a haber libertad en los dos sentidos, es decir, a dónde sea su 7% y dónde se atiende, en qué prestador, o solamente respecto del prestador, pudiendo la ley obligarle a usted a destinar su 7% íntegramente al sector público. Esas son las dos posiciones en esta materia y respecto a las cuales no se llegó a acuerdo, de manera tal que esto se va a ir a el Consejo Constituyente. Exacto. Ahora, yo creo, aquí como ya desde la perspectiva, bueno, la primera observación, solidaridad. ¿Por qué? Porque se alude a que si el 7%, la izquierda siempre ha señalado esto, oiga, ¿sabe qué? Tenemos que ser como Inglaterra, el 7% se tiene que ir al sector público porque la única manera que exista es solidaridad. Ya bueno, eso es falso, tan falso como que la Constitución vigente no contempla derechos sociales. ¿Por qué? Porque en Chile siempre existe FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y FONASA se financia en un porcentaje importantísimo vía impuestos generales, y los impuestos lo pagan todos los chilenos, desde el que tiene menos recursos a través del pago de IVA, hasta los que tienen un poquito más de recursos a través del impuesto a la renta y otros impuestos, ¿verdad? Porque no son los únicos dos impuestos, pero son los más importantes. Y segundo, a mí me parece que y aquí como yo creo que el tema político, y esto es mi opinión y no es el tema de discusión propiamente tal, pero a mí me parece que la izquierda, en este caso, no se obligó a llegar a acuerdo, Tarea. Y no se obligó a llegar a acuerdo, como lo hizo con anterioridad en otras materias antes de las elecciones del 7 de mayo, porque a ellos a esta altura, la verdad es que no les conviene llegar a acuerdo en nada. Les conviene más bien dejar abiertos los temas para efectos de posteriormente, cuando este texto llegue al Consejo, entonces aludan a que, en definitiva, se pasó máquina. Y por lo tanto, la nueva propuesta de texto constitucional no contempla aquellos aspectos que para ellos eran esenciales, en circunstancias que todos sabemos, al menos, y yo creo que tú tienes plena conciencia de eso, que has estado siguiendo día a día el proceso constituyente, que aquí ha habido acercamiento de posiciones a pesar de todos. Claro. Cuando todos han cedido posiciones. O sea, yo no tengo ninguna duda que a la centro-derecha y a la derecha les costó aprobar, por ejemplo, la norma de paridad. Por supuesto, claro que sí. No tengo ninguna duda. Hay algunos hay cuestiones que se han consagrado que al menos a mí me merecen algunas dudas, tengo observaciones. Y quienes han participado, por lo que yo tengo entendido, de la redacción de este anteproyecto, tienen muchas observaciones y sin embargo se las han metido al bolsillo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tenido que ceder posiciones, de manera que yo creo que este texto que existe hoy como resultado, o que va a existir en breves días, en pocos días, ¿verdad? Elaborado por el Consejo, designado por el Congreso, me parece que va a ser un texto que va a recoger mucho más la mirada de aquellas posiciones que realmente en el Consejo Constituyente nuevo no van a tener ningún tipo de influencia, salvo que tengan una real impronta o disposición al diálogo que converse con los constituyentes mayoritarios, que van a ser los de la centro-derecha y la derecha. Entonces, claro, a esta altura yo creo que el Consejo designado por el Congreso, al menos los de izquierda, dijeron, ¿saben qué? Mejor no negociemos nada y dejemos aquellos puntos abiertos para poder después decir que nos pasaron máquina y para decir que no estamos de acuerdo con el nuevo texto, porque la verdad es que no recoge nuestra mirada, cuando en realidad todos sabemos que aquí sí ha habido una construcción colectiva. Exacto. Así que sí, eso yo creo que es lo que va a pasar. De todas formas. Mira, vamos a revisar entonces la cuña de Bettina Horst sobre justamente la libertad de elección y lo importante que esto es. Atención con esa cuña. Convencimiento de que cuando se habla exclusivamente de la libertad de elegir entre prestadores, es una libertad de elección, pero que está restringida, sujeta a lo que el Estado pueda decidir. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de FONASA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también en el caso de los aseguradores privados, la libertad de elección entre prestadores va a estar dado por quién es el prestador del aseguramiento, por quién es el asegurador, que en un caso es FONASA y en otro caso son seguros privados. Porque hoy día FONASA, en el caso del sistema de salud estatal, es quien define con quién realizar esos convenios, ¿no es cierto? Entonces, la libertad de elegir del cotizante está sujeta a lo que defina el Estado al respecto. Hoy día, efectivamente, y es altamente valorado, y ha sido un aspecto positivo de cómo se ha ido desarrollando la política pública en materia de salud,
a partir del sistema estatal de salud, que se incorporan cada vez más prestadores de salud privada, ¿no? Y eso para algunos se les abre un espacio de libertad de elección sujeto a quienes el Estado determine que uno puede tener esa libertad de elección. Entonces ya hay un paso intermedio, no es directo desde la persona, sino que es después de que el Estado defina quién sí y quién no. Entonces eso, para mi modo de ver, ya es una restricción a esa libertad de elección. Por eso yo creo que es importante entender que acá, en materia de salud, es un poco más complejo entender la libertad de elección que como es, por ejemplo, en seguridad social o en educación o en otros ámbitos de los derechos sociales, ¿no? Bueno, claro, porque en definitiva FONASA hace convenio con tal clínica, con X centro nefrológico, por ejemplo, y la persona que está afiliada a FONASA no tiene derecho a elegir más de lo que el Estado le propone a raíz de sus propios intereses, me imagino. No te además, Tarín, que ahí sí. Pasa algo que locuras como la siguiente, que además uno tiene que ponerse en la posición del paciente. Y fíjense que en algunos casos los pacientes ingresan a la clínica más cercana y producto de estas situaciones, a medio morir saltando, digamos, están obligados a cambiarse de establecimiento de salud porque FONASA no tiene convenio con la clínica a la que se ingresó de urgencia el paciente, sino que en otra. Entonces, la verdad es que, claro, ahí Bettina Horst tiene toda la razón, ¿verdad? Porque sí existe una restricción de la libertad al tiempo que es FONASA quien decide con quién suscribe convenios que permitan a las personas elegir entre los establecimientos públicos y privados. Y hay un tema más adicional, que además desde la derecha, los consejeros designados propusieron un plan básico de salud. Un plan básico de salud para, o sea, como por así decirlo, una PGU, pero en materia de salud, ¿me explico? Claro. Y fue rechazada incluso por los consejeros de la izquierda. Imagínense lo decididos que están a que no se acepte, no se incorpore ninguna norma que vaya que redunde en mayor bienestar y calidad de vida para los ciudadanos, porque de otra manera, yo digo, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero mejorar esto. Siempre hemos querido un plan básico de salud para todos los chilenos. Y lo hubiesen aprobado. Por eso yo creo que aquí se adoptó una actitud como, ya sabes qué, se rompe o se raja, veamos todo en el Consejo Constituyente, leímos que se nos pasó máquina. Porque es cierto que al final del día, al final de este proceso, en 5 meses más, desde junio a noviembre, se van a tener que elaborar estas normas y al final es cierto que parte de la izquierda va a tener que decidir entre una constitución con una fuerte influencia de la derecha y la constitución vigente que para ellos es absolutamente legítima, bla, 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 y tiene una serie de cuestiones que han venido alegando desde hace tanto tiempo. Entonces, claro, frente a esa realidad, y por eso uno entiende las declaraciones de Jaime Baza y Elisa Loncón en el último tiempo, que han venido señalando que ellos nunca estuvieron de acuerdo con reiniciar tan rápidamente este proceso constituyente, porque ellos no sabían, fíjense, la integración del electorado nuevo, que esa lectura no se dio como correspondía y por lo tanto no estaban muy de acuerdo en iniciar rápidamente este nuevo proceso. Y eso te habla de una izquierda que al final se les presente lo que se les presente, están pavimentando el camino para votar desde ya rechazo. Y eso es una realidad con la que vamos a tener que aprender a subsistir y vamos a tener que entonces tener valentía del día de mañana eventualmente aprobar un texto tratando de que se mantenga el 60 y tantos % del rechazo de salida, Tarín. Exactamente. Vamos a revisar entonces ahora una cuña de Alejandra Krauss, porque como Bettina hablaba, esto todo es la discusión, dentro de la discusión que se produjo hace un par de semanas. Ayer la discusión fue un poco más escueta, sin expertos ni nada, sino solamente justificando el voto, ¿no? Así que revisemos Alejandra Krauss cómo hace el contrapunto a Bettina, quien indica que en definitiva quien está en FONASA no tiene opción de elegir justamente por lo que estábamos hablando. Atención con la cuña. Perdón, era esta otra, acá está. La comisionada Horst habla de situaciones intolerables que no puedo sino compartir a propósito de las listas de espera y personas que incluso reciben llamadas, familias que son llamadas para hacer uso de la hora que le ha sido asignada a la persona ya fallecido. Es intolerable. Pero también es profundamente intolerable que en el sistema privado se segmente
por razones económicas o por razones de salubridad. En un programa de televisión que un medio dio este sábado recién pasado en su noticiero de la noche, que se denomina las primeras víctimas, a propósito de la crisis de las ISAPRES, de este sistema de asegurador privado. Y son aquellos que tienen la atención hospitalaria pactada, contratada, y que se les notifica unilateralmente el término de la misma. Se trata de familias que pagaron por años su seguro y que cuando tuvieron que hacer uso del mismo, este fue un uso, digamos, acotado. Y lo más brutal, el primer caso es una mamá con su hijo de 11 años, que estando en el jardín se cayó a una piscina y producto de ese accidente tiene hoy día parálisis cerebral. Y a ella se le notifica el término unilateral de este contrato, condiciones de salubridad. Y escuchar a esa mamá decir, me cortan este contrato porque ya proteger a mi hijo no es negocio. Nosotros ya no somos negocio para el ISAPRE. Bueno, ella por supuesto pone el peor punto que puede poner, ¿cierto? Cuando a alguien lo sacan del sistema de salud. Me imagino que esto se podría mejorar por ley, ¿no? No tiene que estar en la Constitución que a la señora Juanita no le van a quitar su cobertura. Cuéntame, Paz, la parte más legal. Mira, incluso algo peor, porque por estos días se está discutiendo lo que tiene que ver con la ley corta en materia de ISAPRE, para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema que obliga a reembolsar los sobreprecios a las personas que están afiliadas a ISAPRES, ¿verdad? Bueno, y ese mismo argumento que la consejera, ¿cómo se? Comisionada. La comisionada indica, uno podría decir, bueno, imagínense, respecto de esa madre que unilateralmente se termina el contrato con la ISAPRE por parte de la ISAPRE, ¿cierto? El Estado chileno, más bien el gobierno, el presidente Boric, lo está catalizando respecto de alrededor de 3 millones de chilenos que están actualmente hoy en las ISAPRE. Porque, en fondo, digamos, o sea, el mismo argumento que ella da, uno lo podría llevar a lo más y aplicarlo de la misma manera a todas las personas que se están viendo afectadas por lo que está sucediendo hoy con las ISAPRE y respecto a lo cual el gobierno no está dando absolutamente ninguna solución. Todo lo contrario, ¿verdad? Y así lo han dicho agentes de la sociedad civil, liderazgos en materias de las ISAPRE y también parlamentarios del Congreso. Entonces, aquí yo creo que también, eso es un punto, ¿cierto? O sea, si vamos a alegarlo respecto de una persona que es muy razonable y muy dolorosa la situación que esta señora comentaba, el caso que esta señora comentaba, veámoslo también respecto de todos los chilenos que hoy están siendo también víctimas, digamos, de esta mala gestión por parte del gobierno. Y adicionalmente, hay un punto que es importante, digamos, aquí, como tú bien dices, todos esos aspectos se pueden ya modificar vía legal, previa discusión y escucha, digamos, a todos los involucrados, porque tampoco se puede continuar con esta forma de legislar por parte del Congreso, que básicamente se legisla y no se analizan cuáles son las consecuencias de las legislaciones, es decir, no se hace un estudio de la política pública y de sus impactos, y eso es algo que tiene que ser mejorado. Se pueden hacer esas modificaciones previo diálogo, ¿cierto? Pero a mí me parece súper importante que desde nosotros, de nuestro sector, quede claro que aquí nadie está haciendo una defensa corporativa de la ISAPRE. Nadie. A mí me da exactamente lo mismo la ISAPRE, y yo creo que a la mayoría de la gente le da exactamente lo mismo la ISAPRE, y yo tengo 1 millón de observaciones con los temas de ISAPRE, personas que pagan su 7%, ¿sí? o más incluso, para poder optar a un buen plan de ISAPRE, y cuando llega la hora en que uno no necesita, la cuestión no te cubre absolutamente nada de las cosas que son esenciales. Y uno dice, oiga, pero la niña me dijo tal o cual, y no, nada de eso aplica, y al final del día muchas veces uno se lleva tremendas decepciones.
El tema es cómo nosotros garantizamos una atención oportuna de salud y una buena atención de salud. Si son las ISAPRES, o si el día de mañana es otro sistema hacia el cual nosotros transitemos, que respete las libertades, ahí voy a estar. Y ahí yo creo que vamos a estar absolutamente todos. Porque es cierto, en Chile no podemos tener listas de espera. Las personas no pueden continuar esperando una atención. Las personas que necesitan un especialista, por ejemplo. O sea, imagínate la falta de humanidad que significa tener que esperar meses, horas, días, semanas, sintiéndote pésimo para poder tener el diagnóstico de un especialista, para primero hacerte los exámenes y después que el especialista te diga cuál es tu diagnóstico y después que te diga, bueno, cuál... O sea, 600 días promedio en el sistema FONASA por un especialista. O sea, es espantoso, es una falta de humanidad que yo creo que no puede dejar indiferente a nadie. Entonces, exacto. ¿Se pueden hacer modificaciones al ISAPRE? Sí. Previo diálogo, previo análisis de los impactos que tienen las políticas públicas, todo lo que quieran, sí. ¿Estamos defendiendo la ISAPRE? No. O sea, a mí me da lo mismo la ISAPRE y yo creo que a la mayoría de los chilenos les pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros aspiramos a tener un buen sistema de salud en donde se respeten las libertades de la manera más amplia posible y en donde los casos como los que señalaba esta señora no sucedan, pero no sucedan respecto de ella y respecto de ningún otro afiliado a la ISAPRE ni a FONASA, exacto, digamos, o al órgano privado que sea. Esa es al menos mi posición. Exacto, hablan en el fondo de casos súper puntuales, cherry picking, como se les dice, ¿no? Pero resulta que no hablan del día a día de las personas que están en FONASA, de esos millones de chilenos que tienen que estar 600 días en una cola para poder tener una atención de salud específica y con un especialista, ¿no? Y hay un tema, ¿sabes? Fíjate que, por ejemplo, y además, yo que defiendo, al menos, yo promuevo un Estado regulador y fiscalizador, pero uno dice, chuta, bueno, y en todo este tema de la ISAPRE, ¿dónde está la Superintendencia de Salud todo este tiempo? Porque o sea, ¿dónde estuvo la Superintendencia de Salud? Si se había fijado una tabla de factores, etcétera, y la ISAPRE estaban cobrando por sobre la tabla de factores que había fijado la Superintendencia, ¿qué? ¿Me pueden explicar qué hizo la Superintendencia en todo este tiempo? O sea, y aquí el problema es que, ¿dónde están los responsables? Porque ahí hay funcionarios públicos, hay un superintendente, hay gobiernos que estuvieron durante todo ese periodo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí también hay un punto que hacer respecto de cómo mejoramos el Estado, que nosotros creemos que debe ser un Estado que regule y fiscalice y que cuando fiscalice caiga todo el peso de la ley. Exactamente. Fíjate que vamos a ir ahora a una cuña del comisionado Flavio Quesada del SPS. Así que atención con sus observaciones respecto de este sistema inhumano. Dirección de... Él habla de la enmienda 113, ¿eh? Todo esto, cuando habla que va en una buena dirección. Creo que va en una buena dirección que quizás podría ayudarnos a resolver este problema, porque consagra en este derecho lo que impone las bases, la provisión mixta. Y bien podría ser esa la fórmula de resolver este entuerto. Además que está redactada en términos de reenvío al legislador, pero clara en la provisión mixta y en consecuencia la posibilidad de escoger. Entonces creo que hay aquí quizá una posibilidad de encontrar la redacción de consenso que nos permita superar el riesgo de constitucionalizar este sistema que he calificado de inhumano, porque tal como lo señaló el comisionado Cortés, es incompatible con el derecho humano a la salud un sistema que segrega a los pobres, que segrega a las mujeres y que segrega, y esto es lo más inhumano de todo, a los enfermos. Gracias, Presidenta. Malo, 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 malo. Y encontré lo que les quería leer, por fin. Perdón, señora en su casa. Dice, los comisionados que integran la subcomisión de derechos sociales también fracasaron en sus esfuerzos por conseguir una redacción que los dejara conformes en materia de libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal. Este fue el nudo político más duro y complejo de toda la comisión experta, que es lo que estábamos hablando con Pasita. Mientras la derecha quería asegurar la libertad de elección a nivel de asegurador y de prestador, el oficialismo hizo todos los esfuerzos para quitar este inciso, ya que a su juicio constitucionalizaba el modelo de ISAPRES y por lo tanto era un asunto que no debía quedar en la Constitución y dejarse en manos del Congreso.
dado que ninguno quiso ceder la letra D, que ya la leímos, que regulaba este tema, que al cierre de esta edición aún no se votaba, pero yo vi la votación y se rechazó, se iba a caer por completo. Aquí tiene razón entonces el periodista, efectivamente se cayó. Ante la ausencia de regulación constitucional de esta materia, rige la ley o eventualmente lo que puede añadir el Consejo Constitucional. Y vamos a revisar antes de que sigamos específicamente lo que dice Bettina Horst respondiéndole al comisionado Cortés, quien indica que deberíamos mirar el sistema de salud inglés y que deberíamos ir hacia ese sistema de salud y hacia ese Estado social de derecho como un norte a seguir. Bueno, hay que considerar también las espaldas que tienen los ingleses, ¿no? Económicamente. No, y aún así no están muy felices tampoco en su sistema de salud, sí. Además, exactamente. Entonces vamos a revisar esa cuña de Bettina Horst. Atención. Respecto a los países de la OECD, tanto en tasa como en carga tributaria del impuesto a las empresas, está muy por sobre el promedio. ¿Está proponiendo bajar el impuesto a las empresas? En el fondo ella le está preguntando, oiga, si usted quiere hacer esto, quiere bajar el impuesto a las empresas para que realmente seamos como Inglaterra, ¿no? Voy a ponerla desde el principio porque no se escuchó bien la primera parte. Atención. Uno, Chile respecto a los países de la OECD, tanto en tasa como en carga tributaria del impuesto a las empresas, está muy por sobre el promedio. ¿Está proponiendo bajar el impuesto a las empresas? 2. Chile, en relación al promedio de la OECD, el número de personas exentas al pago de impuestos personales a la renta es muy superior al promedio de la OECD. Está proponiendo el comisionado Cortés que eliminemos el tramo exento del impuesto a la renta, que hoy día prácticamente el 70-75% de la gente no paga impuestos a la renta. Quiero entender eso. 3. Chile, en relación a los países de la OECD, la carga tributaria, comparado con los países al igual nivel de desarrollo en su momento, porque hoy día lo estamos comparando Chile con países que tienen ingresos per cápita bastante más altos, en un caso 2 o 3 veces más altos. Entonces, también para entender la comparación, más bien habría que compararse con el nivel de carga tributaria a ese momento de desarrollo, ¿no es cierto? Y hoy día, si los comparamos con los promedios de la OECD, cuando esos países tenían nuestro nivel de desarrollo, la brecha es entre 2 y 3 puntos de la carga tributaria. Entonces, también entender ahí que hay que precisar bien las comparaciones que se hacen. Y por último, y no quiero ser majadera, porque yo creo que está bien clara la posición de cada uno, ¿no es cierto? ¿Por qué para mí es tan importante consagrar la libertad de elección en un contexto de un Estado social de derecho? En el mundo hay 42 países cuyas constituciones establecen un Estado social de derecho. De esos 42%, más del 40% son regímenes autoritarios. Entonces, a veces, lamentablemente hemos visto en el mundo cómo en el marco de un Estado social de derecho también se admite importantes restricciones a la libertad de las personas. Por eso para mí es tan importante cuando hoy día tenemos ya consagrada en la Constitución la libertad de elegir a nivel de salud, con todas las falencias que tiene, y sin duda que hay que mejorar a nivel legal, porque eso es a nivel legal el funcionamiento de los seguros privados y sobre todo también del seguro estatal, que más que a nivel legal además es un tema de gestión. Hay que hacerse cargo, y eso yo lo comparto con lo que se ha planteado acá. Muy bien, ¿qué te parece qué impactante? Bueno, ella es del área económica, ¿no? No es abogado. Entonces tiene clarito todos los datos Sí, con los los cuales, números. claro, dejar a Cortés outside, o sea, fuera de juego de todas maneras. Bueno, a nosotros nos hace sentido eso, por eso habitualmente nos situamos en este sector político. Pero hay un sector político que le da lo mismo el tema impositivo. Más o menos impuestos les da exactamente lo mismo y tampoco les importa cómo esos impuestos también repercuten en lograr muchas veces incluso una menor recaudación cuando se consagran más impuestos que disminuir impuestos, porque el mayor porcentaje de recaudación se produce vía crecimiento y no vía impuestos. Es una tremenda intervención de la comisionada, que obviamente uno no puede sino compartir, ya que son datos duros, digamos. Lo que sí me parece importante que agregar es que dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, particularmente por lo que decía Bettina relativo a los regímenes que
que se relacionan, o más bien que, ¿cómo lo digo? Que el Estado Social de Derecho y los regímenes autoritarios, ¿verdad?, tienen una relación importante. Ella dijo alrededor Claro. del 40% de los regímenes que tienen, de los países que tienen Estado Social y Democrático de Derecho son países autoritarios, digamos. Régimen autoritario, eso es un dato súper importante. Eso es súper relevante, sí, pero a mí me parece también que aquí tenemos que dar una discusión, o a mí me gustaría al menos que se diera una discusión en torno a cuál es la carga máxima impositiva que podemos tener por persona. ¿Por qué? Porque en el Consejo, la propuesta de texto que incluso está saliendo del Consejo designado por el Congreso, se habla de derechos sociales de carácter progresivo, de responsabilidad fiscal, etcétera, pero no se indica cuáles van a ser esos derechos sociales con precisión, y no se indica tampoco qué vamos a entender por responsabilidad fiscal, porque cuando uno entiende responsabilidad fiscal dice, ok, que el Estado no pueda gastar más de lo que le ingresa, pero no cuántos impuestos puede llevar adelante el Estado para efectos de lograr mayores ingresos. Y eso a mí me parece súper importante, es decir, tenemos que buscar una regla o promover alguna regla que establezca una carga máxima impositiva por persona, porque los derechos sociales no pueden ser indefinidos, progresivos y sin ningún tipo de limitación. Eso es importante también dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. De todas maneras, de todas maneras. Y vamos a ver una última cuña que les traje de Teodoro Rivera sobre, a ver, hay una dicotomía dentro del pensamiento, creo yo, que por un lado las personas de izquierda, ¿cierto?, quieren siempre más Estado y las personas de derecha en general queremos menos Estado. Eso es como en términos generales. Tarín, igual, Dime. solo mandar saludos a las personas que nos están mirando, Loreto, que nos ha hecho algunos comentarios, Ricardo, y también Miguel Hernández, que nos estaba también comentando. Sí, ahí están los fans de la pasita. No son fans, pero de hecho pero hay sí, muchos de ellos porque que vienen a este canal. Oye, no sé cómo, de verdad que le agradecemos también su sintonía a esta hora. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, y como les decía entonces, este más o menos Estado, en general uno dice Estado Social de Derecho, va a haber más Estado, va a seguir engordando, ¿cierto? Vamos a tener que seguir pagando más impuestos justamente en la línea de lo que tú recientemente decías. Y fíjense que el comisionado Rivera tiene otra perspectiva, así que se las quise traer acá a la mesa. Atención con eso. Yo no quiero atribuirme el hecho de que estemos ahora dando paso a un Estado social. Quizás estamos institucionalizando algo en nuestra mente, que está en nuestra mente o que se desarrollaba, porque no podemos aseverar que tenemos un estado ausente de lo social. Yo realmente no lo creo. Yo no creo que tengamos un Estado ausente de lo social. Es decir, lo que se ha hecho, la priorización de enfermedades que se realizó en su momento bajo la presidenta Bachelet, auge, Lagos, yo creo que fue una política social relevante. La PGU hecha por un mandatario de centro-derecha es un paso muy significativo. Yo también les quiero pedir a ustedes consideración a esa valoración que nosotros hacemos de la libertad. Y cuidado, no creemos una libertad sin que hayan condiciones mínimas de igualdad. Pero sí creemos de que nosotros no concebimos, y a mí me causa a lo menos preocupación, cuando un grupo de los comisionados de esta comisión conciben al Estado social como más Estado. El Estado social es el que da beneficios sociales, pero no es el que asegura beneficios sociales, pero no el que tenga que darlos. Y por lo tanto, yo no asocio Estado social con más Estado, ni tampoco con que el Estado deba darlo. Es decir, modelos híbridos o modelos de delegación de atribuciones totales en privados para que estos lo realicen sobre la base de que tengan una mejor gestión, yo creo que es el camino que tenemos que seguir y que ya hace mucho tiempo está. Entonces, yo lo que pido es entender que el Estado social no es más Estado, no es más gestión estatal, sino que es principalmente que el Estado social políticamente asegure ciertos beneficios
para que establezca una mayor igualdad material y sobre esa mayor igualdad material la gente ejerza más plenamente su libertad. Yo entiendo que quizás esto último puede ser que no a todos les calce, pero es la mirada de una parte muy sustancial también de este país. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de el comisionado Rivera. Aquí tengo algunos comentarios. Dice, tremendo contraste entre las Sí. discusiones de la convención anterior y las disposiciones de ahora. Incluso los comisionados del más a la izquierda es otro tono, de todas maneras. Sí, la Loreto dice lo mismo. Toda la razón. Cuéntame, ¿qué te parecen las apreciaciones de Teodoro Rivera respecto de esto más o menos estado? Bueno, lo que pasa, yo creo que a ver, Estado social y democrático de derecho, yo creo que cuando cualquier chileno promedio uno le pregunta qué entiende por Estado social y democrático de derecho, va a señalar expresamente lo que indica Teodoro Rivera, un Estado que entrega más prestaciones, pero no un Estado que ejecute y desarrolla tales prestaciones propiamente tal. Y yo creo que eso quedó súper claro en el proceso constituyente anterior. Es decir, muchas personas rechazaron porque, oiga, yo quiero poder elegir el médico con el que me atiendo. Por ejemplo, o sea, cuando uno le decía a una señora, ¿sabe qué? Usted, señora, en realidad no, con el nuevo sistema, que va a ser un sistema único, etcétera, no va a poder elegir su ginecólogo, por ejemplo, la señora te ponía el grito en el cielo. Si aquí en Chile nosotros estamos acostumbrados a elegir cada uno de los médicos que nos atienden. Y no solamente eso. Estamos, por ejemplo, que es algo que muchos extranjeros en TikTok, esto es una tontería, pero ustedes podrán, por ejemplo, no sé, alemanes en TikTok, que dicen, oigan, aquí nos impresiona como los especialistas que son los chilenos para los médicos. Oiga, saben de inmediato que tienen que ir a un gastroenterólogo o que tienen que ir a un dermatólogo. Cuando les sucede algo, saben a qué especialista tienen que ir. Eso en países que establecen Estado social y democrático, Estado social no es posible, porque usted primero tiene que ir, cuando existe un sistema unificado de salud, donde usted no tiene libertad, usted primero tiene que ir a su médico general, que es el médico que le asigna el sistema en función de distintos criterios, que pueden ser geográficos, por ejemplo, y ese médico general le dará hora, y el médico general va a determinar si usted requiere ir o no a un dermatólogo, por ejemplo. No es como aquí, que uno puede directamente ir y elegir el especialista y pagar su copago en FONASA, ¿cierto? Y decidir dentro de una gran gama de posibilidades. Bueno, eso no existe en países que establecen Estado social y democrático de derecho, y por lo tanto yo creo que es súper del sentido común la intervención, pero también, y es cierto que un porcentaje importante de los chilenos cree eso, pero las cosas no son lo que uno cree, sino lo que las cosas son. ¿Ah? Exacto. Y por lo tanto hay dos maneras: o se deja muy bien precisado aquello en el texto constitucional, o nos arriesgamos a que la interpretación que se le dé al Estado social y democrático de derecho caiga dentro de algunos de los países que, como bien señala Betina, son de más bien interpretaciones dentro de los regímenes autoritarios, que corresponden nada más ni nada menos que un 40% de los países que establecen Estado social y democrático de derecho. O sea, es un número... Es un número a considerar. O sea, no es un número despreciable, todo lo contrario, es un número considerable, y por lo tanto, hay que dejar muy bien precisado el concepto. Así es. Bueno, entonces para ir cerrando ya, Paz, en honor al tiempo, tenemos derecho a la salud en blanco, no totalmente en blanco, pero no lo que se esperaba de llegar a los acuerdos que se necesitaban. Entonces esto quedó, digamos que en un primer acuerdo, como un primer esqueleto que tiene un nombre, no me puedo acordar, y lo tengo escrito son en otro enmiendas lado. como comunes, No sí, me tiene puedo un nombre acordar. particular que le pusieron así como puntos comunes o acuerdos comunes, una cosa así. Algo como acuerdos de principio o bueno, en fin. Todavía no sale el documento final de lo que finalmente se aprobó anoche, pero en las próximas horas va a salir. Lo importante que usted sepa, señor o señora en su casa, es que no se aprobaron las enmiendas, se rechazaron todas las enmiendas, pero quedó entonces un derecho a la salud un poco menguado, escueto, ¿cierto? Que va a tener que profundizar ampliamente el Consejo Constitucional en su trabajo, que comienza ya el día, creo que el 6 de junio o 7 de junio, me parece que El 7 de junio, entiendo. El 7 de junio. Del 7 de junio al 7 de noviembre, así que ahí vamos a tener a los consejeros estos 5 meses trabajando intensamente
y ojalá también disciplinadamente y ordenadamente, porque recuerden que un funcionario público tiene que no solamente ser, sino que también parecer, así que los llamo a un buen comportamiento también. Así es. Bueno, Paz, te quiero agradecer tu participación hoy día. Por supuesto, como siempre, te vamos a estar llamando y molestando por Obvio. distintos temas para que sigamos revisando el proceso constitucional 2023. Hay que señalarlo específicamente, ya que venimos desde hace rato trabajando el mismo tema. Así que, Oye, dale dime. nomás, dale. Bueno, básicamente últimas palabras para nuestro público que te sigue, No, muchas que te gracias. vienen a ver acá. Oye, Muchas Tarín, gracias. muchas gracias a ti. Yo siempre te digo esto. Muchas gracias a ti por la invitación, primero. Segundo, por hacer este seguimiento profundo al proceso constituyente como nadie en la derecha en Chile, me parece a mí, que ha sido tan perseverante en hacer esto. También saludar a todos los que nos acompañaron hoy día, tan temprano. Me impresiona que haya personas conectadas y que les agradezco muchísimo que hayamos podido intercambiar miradas, opiniones, con todos Loreto, Jimena, Berrín, Ricardo y otros que han estado con nosotros. Y bueno, nos vemos próximamente y Tarín, nos vemos contigo pasado mañana en clases. Así es. Que tengas lindo día, Paz. Muchas gracias por tu participación hoy día. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Muy bien, entonces ahí estábamos con Paz Charpentier, ella tremenda abogada, ¿cierto? Súper clara, que es lo importante para que nos ayude a entender estas cosas difíciles del mundo de la, básicamente de la Constitución, ¿no? Que no es un tema simple. Les recuerdo, como siempre, síguenos en Instagram, espacioliberal.cl, espacioliberal.cl. Decirles también que se suscriban al canal, ¿cierto? Este canal es nuevo, partimos recién en enero, estamos monetizando, así que puede hacer super chat durante la emisión de este programa y otros programas también del canal. Así que bueno, los espero el próximo martes con otro nuevo tema, por supuesto, de este proceso constitucional 2023. Que tengan lindo día y seguimos en contacto. Chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.